y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para explicarles un tema de suma importancia. ¿Cómo plantear efectivamente una garantía constitucional? ¿Cuáles son las tesis para el planteamiento efectivo de una garantía constitucional? Pero antes de iniciar con el tema, quiero recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones sobre videos relacionados con este tema y demás temas del derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. ¿Cuáles son las tesis para el planteamiento eficaz de una garantía constitucional? En primer término, tenemos que recordar que la garantía constitucional o las garantías constitucionales son aquellas herramientas o instrumentos que el pacto constitucional le otorga a los habitantes del país para defender sus derechos humanos fundamentales y repulsar aquellas acciones que vienen de los funcionarios públicos que implican un ejercicio arbitrario y abusivo del poder y que en consecuencia de esto vulneren derechos humanos fundamentales de las personas. Entonces, repito, las garantías constitucionales son aquellos instrumentos que la Constitución Política de la República le otorga a los habitantes del país para defenderse del ejercicio abusivo y arbitrario de los funcionarios de la administración pública cuando, como consecuencia de este, vulneren derechos humanos fundamentales inherentes a los habitantes del país. Una vez entendido esto, entonces las garantías constitucionales tienen que plantearse ante los tribunales constitucionales. Las principales garantías constitucionales son el amparo, una garantía contra los actos de la administración pública que vulneran derechos humanos fundamentales de las personas, la inconstitucionalidad de carácter general, una garantía contra leyes que están vulnerando los derechos humanos fundamentales de las personas con efectos erga omnes, la inconstitucionalidad en el caso concreto, que es una garantía que tiene como objeto eh, proteger a las leyes de que no sean aplicadas en vulneración de derechos constitucionales de ciertas personas en casos particulares de acuerdo al conjunto de sus especificidades y la exhibición personal, una garantía constitucional para la protección de la libertad individual de la persona. Pero estas garantías constitucionales tienen como objeto, entonces, proteger y mantener incólume el orden constitucional, y ese orden constitucional consiste en mantener la supremacía de los derechos humanos y de la persona humana como valores superiores del ordenamiento jurídico del país. En ese sentido, para el planteamiento eficaz de una garantía constitucional, existen tres tesis fundamentales. Las tres tesis fundamentales son que la infracción valórica a los derechos humanos fundamentales por parte de los actos de administración pública, en el caso del amparo, por parte de las leyes y disposiciones de carácter general con efecto erga omnes, en el caso de la inconstitucionalidad de carácter general, o en el caso de leyes o disposiciones de carácter general, pero con efectos particularizados, en el caso de la inconstitucionalidad, en el caso concreto, o la vulneración de la libertad individual de las personas por una privación de libertad o amenaza de privación de libertad, cuando suceda esta infracción de derechos humanos fundamentales por parte de estos actos y de estas disposiciones de la administración pública, esta infracción valórica de los derechos humanos inherentes a la persona humana en calidad de valores superiores del ordenamiento jurídico del país puede ser de tres maneras: disminución, restricción y tergiversación. De tal cuenta entonces que para el planteamiento eficaz de las garantías constitucionales, el interponente deberá verificar si el acto de autoridad o las leyes o el acto de la administración pública está generando una infracción valórica de los derechos humanos fundamentales por la vía de la disminución, por la vía de la restricción o por la vía de la tergiversación. Son las tres tesis fundamentales y tendrá que elegir la óptima, la idónea, la correcta para que tenga éxito el planteamiento de su garantía constitucional. En el caso de la infracción valórica por disminución, hay que recordar que los derechos humanos fundamentales tienen un núcleo esencial y una serie de capas periféricas por medio del cual van ampliando su campo de aplicabilidad y protección. Por ejemplo, en el caso de la libertad, vemos que el núcleo de la libertad es la libertad del ser humano en su integralidad.
Pero esa libertad puede tener una serie de capas periféricas que van ampliando su campo de radiación. Libertad de locomoción, libertad de reunión, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertad de la vida, de libertad de cambio de residencia, cambio de domicilio, etcétera. Todas estas capas periféricas. Si una ley, si un acto de la administración pública viene y disminuye una de esas capas periféricas sin una justificación que lo amerite, porque no existe una colisión con otro principio, en este caso se está dando una disminución del derecho humano natural fundamental, se está dando una disminución del derecho humano fundamental. Por ejemplo, en un proceso penal, si el sindicado se le puede otorgar una medida sustitutiva y no necesariamente tiene que acudir a la privación de libertad, entonces ahí vemos que puede suceder que un acto de la administración pública, en este caso un acto jurisdiccional, pueda limitar, disminuir ese derecho humano a la libertad. Si la persona no presenta un verdadero peligro de fuga o un verdadero peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, en este caso, si se le priva de la libertad, se le está disminuyendo el derecho humano a la libertad, porque la libertad tiene que estar exponenciada en todos sus sentidos, se le está disminuyendo y no amerita la disminución porque es una persona de arraigo que tiene bienes en el país, que tiene negocios en el país, que tiene sus cuentas bancarias en el país, entonces no representa peligro de fuga y no requiere privación de libertad. Y si se le dicta una privación de libertad, se está disminuyendo el campo de radiación, el campo de máxima protección de la libertad. Ahí se plantearía la garantía constitucional por una tesis de infracción valórica por disminución. También puede venir la tesis por infracción valórica por restricción, restringir el derecho. Y restringir el derecho no es disminuirlo, sino evitar que se supere, que se maximice ese derecho humano. Esto es muy importante entenderlo y comprenderlo. Por ejemplo, la libertad de comercio, el libre mercado, el derecho humano al libre mercado, a la libertad de comercio. Si no se, si hay un acto de la administración pública, un acuerdo, por ejemplo, del Ministerio de Economía o una ley viene y no permite que exista una serie de avances, dicta leyes, dicta actos por medio de las cuales se dan más regulaciones al derecho de libertad de comercio, libertad de mercado, tal y como se encuentra escrito, y eso evita que se potencialice, que se maximice, porque la libertad de comercio, la libertad de empresa necesita rebasar la ley por medio de contratos atípicos, mercantiles, por ejemplo. Y si vieran leyes y reglamentos que están regulando de tal manera la libertad de comercio que no se permite que se maximice, se potencie ese derecho natural, que no se permite que se potencie, se maximice, por ejemplo, la economía informal, se está restringiendo un derecho que tiene que potenciarse. ¿Por qué? Porque una de las características de los derechos humanos naturales es el máximo grado de indeterminación, es decir, que no están escritos en piedra, no son rígidos. Cuando están escritos, esa escritura, ese derecho humano es solamente un parámetro de un mínimo de protección que debe ampliarse y mejorarse. Y ahí en ese caso estamos ante una tesis de infracción valórica por restricción. Y luego tenemos la tesis de la infracción valórica por tergiversación. En este caso se están tergiversando los derechos humanos fundamentales. Y esto tiene que ver con el sentido interpretativo, los alcances y los sentidos que tienen los derechos humanos. Si se tergiversan, si viene un acto de administración, una ley que tergiversa los alcances y los sentidos administrativos, orientándolos en un sentido que no es el más acorde a la máxima importancia del derecho natural, se está tergiversando. Hay una tergiversación, por ejemplo, en un caso en el que se da una posible colisión entre los derechos a el pago de las prestaciones laborales irrenunciables de los trabajadores de una empresa que ha entrado en una crisis económica a consecuencia de una crisis económica global, y esos efectos produjeron, por ejemplo, falta de materia prima y otras series de situaciones que lo llevaron a la paralización de la empresa y al cierre de la empresa, y la empresa constituye uno de los elementos de la cadena motriz de la economía nacional, y se exige, por ejemplo, en el sentido interpretativo de los derechos laborales, de que se paguen todas las prestaciones, no importando que esto ponga en peligro la estabilidad macroeconómica de esa empresa y de la cadena económica, de la economía del país. Se está tergiversando el sentido interpretativo de los derechos, los cuales, de acuerdo a los principios generales del derecho del trabajo,
tienen que encontrar una conciliación entre trabajo y capital. En este caso estaríamos ante actos administrativos o leyes que estarían tergiversando el sentido interpretativo de los derechos humanos fundamentales. Ahí estamos entonces ante una tesis de infracción valórica por tergiversación. Estas son las tres tesis para el planteamiento efectivo de una garantía constitucional. La tesis por infracción valórica por disminución de derechos humanos fundamentales, la tesis de infracción valórica por restricción de derechos humanos fundamentales y la tesis por infracción valórica de tergiversación de derechos humanos fundamentales. Recuerden, al momento de plantear la garantía constitucional hay que elegir la tesis correcta e idónea para que se encuentre la eficacia y la efectividad de la interposición de la garantía constitucional. Con esto hemos explicado las tres tesis para el planteamiento de una efectiva o efectividad en el planteamiento de una garantía constitucional. Esto es muy importante porque así hemos llegado a la conclusión de este tema, las tres tesis para el planteamiento eficaz de las garantías constitucionales. Pues bien, si les ha gustado este video, denle un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo notificaciones sobre videos sobre este tema y otros temas relacionados al derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía de la Constitución, etc. Fue un gusto compartirles, así que saludos a todas y a todos.